Lectura del libro del conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 18, Heraldos matutinos. Una de las verdades más solemnes y aún más gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo fue dejado que morara en la región y sombra de muerte, le es dado una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es la verdadera llave de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como hacia la consumación de sus esperanzas. Enoc, que no era más que el séptimo descendiente de los que moraran en el Edén, y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre ellos. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que vive mi Redentor y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo que ver por mí mismo. San Judas 14:15. Y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel. Desde Sión, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense pues los cielos y gócese también la tierra delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El profeta Isaías dice: despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo de la tierra. Porque como el rocío de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera los muertos. Vivirán tus muertos,
Los cadáveres de mi pueblo se levantarán. Tragado ha a la muerte para siempre. Jehová el Señor enjugará las lágrimas de sobre todas las caras y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Estaremos alegres y nos regocijaremos de su salvación. Habacuc también arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como la luz. Separa y mide la tierra. Echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como el polvo las montañas sempiternas. Se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos a la eternidad. Para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación, te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz y levanta en alto sus manos. Job 19, 25, 27, Isaías 26, 19, 25, 8 y 9, Salmos 50, 2, 4, Salmos 96, 11, 13, Habacuc 3, 3, 4 y 6. El sol y la luna se pararon en sus moradas, a la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su reslumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de su ungido. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar, y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Los ángeles que estaban de pie en el monte de los olivos, después de la ascensión de Cristo, repitieron a los discípulos de la promesa de su vuelta. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu de inspiración, asegura: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El profeta de Patmos dice: he aquí que viene con las nubes y le verán todos los ojos. En torno de su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder
del mal que tanto tiempo duró, el reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne. Justamente Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Entonces el reino de paz del Mesías, esperado por tan largo tiempo, será establecido por toda la tierra. Habacuc 3, 8, 10, 11 y 13. San Mateo 25, 31 y 32. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Hechos 3, 21. Isaías 40, 5, 61, 11, 28, 5. San Juan 14, 1, 3. Hechos 1, 11. Apocalipsis 1, 7. Apocalipsis 11, 15. Jehová ha consolado a Sión, ha consolado todas sus desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén y su soledad en jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ya no serás llamada Azuba, la dejada, y tu tierra en adelante no será llamada Semana, la desolada, sino que serás llamada Esfiba, mi deleite en ella. Y tu tierra Beula, casada, de la manera que el esposo se regocija sobre la esposa, así su Dios se regocijará sobre ti. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, les aclaró el porvenir a sus discípulos, llenando sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, estaban enterrando a sus seres amados que habían esperado vivir para ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les llamó la atención sobre la resurrección que había de verificarse al advenimiento del Señor. Entonces los que habían muerto en Cristo resucitarían y junto con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo: estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. En la isla peñascosa de Patmos, el discípulo amado oyó la promesa: ciertamente yo vengo presto. Y su ardiente respuesta expresa la oración de la iglesia durante toda su peregrinación: ven, Señor Jesús. Desde la cárcel, la hoguera, el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe, y es en esperanza, estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia a la venida de aquel, como dice uno de los cristianos:
Isaías 51:3, 35:2, 62:4 y 5. Apocalipsis 22:20. 1 de Tesalonicenses 4:16 y 18. Ellos despreciaban la muerte y fueron hallados más fuertes que ella. Estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor, que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será trastornado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿No ha llevado acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knott, el reformador escocés, ¿y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá y que volverá con diligencia. Ridley y Latimer, que dieron sus vidas por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo, por eso lo digo. Llamemos a voces del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador Cristo con Juan, el siervo de Dios: ven, Señor Jesús, ven. El pensar de la venida del Señor, decía Wagner, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo. Cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada, ese día es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia apostólica, de la Iglesia del desierto y de la Iglesia de los reformadores. Las profecías no solo predicen del modo en que ha de verificarse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino que dan además las señales por medio de las cuales los hombres sabrán cuándo ese acontecimiento estará cerca. Jesús dijo:
Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas estarán cayendo del cielo, y los poderes que están en los cielos serán conmovidos. Entonces se verá venir al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. El autor del Apocalipsis describe así la primera de las señales que debe preceder al segundo advenimiento. Sucedió un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre. Estas señales fueron comprobadas antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en el año de 1755, se sintió el más espantoso terremoto que haya sido jamás registrado, aunque generalmente se le conoce bajo el nombre de terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas y en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Cubrió una extensión de por lo menos 4 millones de millas cuadradas. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, una aldea de 8 a 10.000 habitantes desapareció. San Lucas 21-25, San Marcos 13-24-26, Apocalipsis 6-12. Ocho a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor grado de violencia. Se dice que en Cádiz la resaca alcanzó a 60 pies de altura. Montañas de las más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo maravilloso, en tanto que pedazos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. Durante cerca de 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, luego volvió inflado, llegando hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Las circunstancias más extraordinarias en Lisboa misma durante la catástrofe fue la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte del caserío.
2 horas después estallaron incendios en diferentes barrios, propagándose con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente, escapando muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba, el siniestro sobrepujaba las lágrimas, las gentes corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho y gritando: ¡misericordia! Ha llegado el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro con crucifijos a cuestas. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. De balde aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y gentes fueron envueltos en la misma ruina. Se supone que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de persecución papista, y respecto a los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. En 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde que hacía casi un cuarto de siglo después de esta persecución. Según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie por lo misterioso y hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, la inexplicable oscuridad que cubrió todo el cielo visible y el ambiente de Nueva Inglaterra. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló, las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se adelgazaron y revistieron un tinte cobrizo, demudándose el aspecto del suelo, peñas, árboles que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos
Un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, haciéndose tan oscuro el día como suele serlo en verano o las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Las mujeres estaban a las puertas de sus casas contemplando la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba sus herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y volaron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto a la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como de noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos revolotearon. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. El doctor N. Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en que sostenía que la oscuridad era sobrenatural. Hubo otras congregaciones que también se reunieron en otros puntos. Los textos de los sermones improvisados fueron todos los que parecían indicar que la oscuridad estaba en consonancia con la profecía bíblica. La oscuridad fue la más densa poco después de las 11. En la mayor parte del país lo fue tanto durante el día que el pueblo no podía decir qué hora era, ni por reloj de bolsillo, ni por reloj de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. La extensión de la oscuridad fue también muy notable. Fue observada al este hasta Failamut, lo que también al oeste, hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa, y por el norte lo fue tan lejos como se extendían las colonias americanas. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde de un aclaramiento parcial del cielo, volviendo a aparecer el sol aún oscurecido por una neblina negra y densa. Después, a la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante de ser noche de casi luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable a sus rayos. Un testigo ocular de la escena dice: no pude sustraerme en aquel momento
a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo se hubiesen hallado envueltos en impenetrable oscuridad, o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día tenebroso. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento, tal cual ha sido hecha por el historiador, no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga aquel grande y espantoso día de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las de la venida de su Rey. En comenzando a suceder estas cosas, dijo: enderezaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se va acercando. Llamó la atención de sus discípulos hacia los árboles abotonados de la primavera y dijo: cuando ya brotan, lo veis y sabéis de vosotros mismos que el verano está cerca. Asimismo, también vosotros, cuando viereis sucediendo estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad hubo dejado el lugar en la iglesia al orgullo y formalismo, el amor a Cristo y la fe en su venida se enfriaron. Absorbió por la mundanalidad y la persecución de los placeres, el pueblo que profesaba ser de Dios fue cegado para no ver las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidas por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos del norte de América. La libertad y comodidad en que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo que requería atención exclusiva para juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujo a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas había de acabar. Cuando el Salvador llamó la atención a sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, la actividad febril en los negocios mundanos y la sed de los placeres. Joel 2:31, San Lucas
21, 28, 30 y 31. Comprarán, venderán, sembrarán, edificarán, se casarán y se darán en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos, no sean vuestros corazones entorpecidos con la glotonería y la embriaguez en los cuidados de esta vida, así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La condición en que debía encontrarse entonces la Iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si por tanto no vigilares, yo vendré como ladrón, y tú no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Era necesario despertar a los hombres al sentimiento de su peligro para inducirlos a que se preparasen a hacer frente a los solemnes acontecimientos enlazados con el fin del tiempo de la prueba. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién será capaz de soportarlo? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Para los que claman: Dios mío, te conocemos, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad de sus corazones y amando las sendas del pecado. Para los tales será tinieblas ese día de Jehová, y no luz, y habrá densas tinieblas sin que haya luz alguna en él. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni tampoco hará mal. Castigará el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabará con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. San Lucas 21:34, Joel 2:11, Amós 5:20, San Lucas 21:36, Habacuc 1:13, Oseas 8:2, Sofonías 1:12, Apocalipsis 3:1-3, Salmos 16:4, Isaías 13:11. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación. El profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó: se conmueve mi corazón, no puede estarse quieto por cuanto has oído, oh alma mía.
el sonido de la trompeta y la alarma de guerra, destrucción sobre destrucción es anunciada. Día de ira es aquel día de apertura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta, de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella sus pecadores. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del mundo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos. Salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Volveos a mí todos, todo vuestro corazón, con ayuno también y con llanto y con lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y abundante en misericordia. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban ser de su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia estuvo a punto de enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Lo que fue leído anteriormente está en Sofonías 1, 18, 13, Isaías 13, 9, Jeremías 4, 19, 20, Sofonías 1, 15, 16, Joel 2, 1, 15 al 17, 12 y 13. En él encontramos un triple mensaje en el Apocalipsis 14. En él encontramos un triple mensaje proclamando por seres celestiales y seguido inmediatamente de la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en el medio del cielo, teniendo una buena eterna de anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo, y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es declarado parte de la buena nueva eterna, o sea, el evangelio eterno. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres.
santos ángeles han sido empleados en la dirección de esta obra, teniendo ellos la dirección de los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Fueron hombres fieles que obedecieron a las inspiraciones del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, los que debían pregonar al mundo esta amonestación. Fueron aquellos que habían estado atentos a la firme palabra profética, la lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero nazca. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata, y cuyo rédito mejor es que el oro puro, y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. La privanza de Jehová es con los que le temen, y su pacto para hacerles conocer su voluntad. No fueron los teólogos eruditos los que llegaron a comprender esta verdad y que se dedicaron a proclamarla. Si hubiesen sido centinelas fieles que hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido reconocer la llegada de la noche. Apocalipsis 14, 6, 7, Proverbios 3, 14, Segunda de Pedro 1, 19, Salmos 25, 14. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: andad mientras tenéis la luz, para que no os alcancen las tinieblas. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o que se descuidan en buscarla cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya les ha sido dada, recibirá aún más luz, y a esa alma les será enviada alguna estrella de esplendor divino para guiarla a la plenitud de la verdad. Cuando el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues por qué disculparse de no haber sabido que el Mesías estaba a punto de llegar y de no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Preocupados en sus luchas,
ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del más grande acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para ser el primero en saludar al Redentor del mundo. San Juan 12:35, Miqueas 5:2, San Juan 8:12, Daniel 9:25. En vez de todo esto, ved aquí en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la larga y angosta calle del pueblo en dirección al extremo este de la ciudad, buscando vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio. Allí fue donde nació el Salvador del mundo. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de que el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra, como acontecimiento que traía consigo el gozo más grande para todos los pueblos. Ángeles fueron también escogidos para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que gozosos les darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana, iba a cargar con un peso infinito de maldición al dar su vida en holocausto por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que hasta en su humillación el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondía a su carácter. ¿Se juntarán los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida? ¿Lo presentarán legiones de ángeles a la muchedumbre que lo espera? Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectativa. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia, pero allí también se veía la misma indiferencia. Los sacerdotes impuros en su pompa y orgullo ofrecen sacrificios en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza, el hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra.
No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar al cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y esperan con ansia el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inundó toda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles apareció y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonaron la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz, entre los hombres la buena voluntad. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Betlem. ¡Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio! ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado de que, debido a nuestra criminal indiferencia, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no sepamos, por lo tanto, el día de nuestra visitación? No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a los que velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles, filósofos del oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras por las escrituras hebraicas, tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, San Lucas 2:14, sino una luz que es para ser revelada a las naciones y salvación hasta los confines de la tierra. Buscaban la luz y la luz salió del trono de Dios e iluminó su senda, mientras los sacerdotes y rabíes de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, fueron envueltos en tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a aquellos gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Es para la salvación de los que le esperan, para quienes Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado, como las nuevas del nacimiento del Salvador. El mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban en el número de aquellos de quienes habla el apóstol Pablo. Dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas.
Las centinelas apostadas sobre los muros de Sión deberían haber sido las primeras en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, las primeras en levantar sus voces para proclamarle cerca y avisar al pueblo a que se preparase para su venida, pero en vez de eso estaban soñando tranquilamente en paz mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción, y sin embargo falta la rica fruta. Se observaban con boato las formas de la religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe, que solo podía hacer aceptable el servicio que se ofrecía a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. San Lucas 2, 25, 32, Hechos 13, 47, 1 de Tesalonicenses 5, 4, 5, Hebreos 9, 28. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y privilegios que Dios concede. Como nos ciega la iglesia el sendero que le abre la providencia, y no acepte cada rayo de luz, cumpliendo cada deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada varias y repetidas veces en la historia de la Iglesia. Dios requiere que su pueblo obras de fe y obediencia, y que respondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y lleva consigo una cruz, y por eso tantos que profesaron ser discípulos de Cristo se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación debido a su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos del oriente, pusieron atención en toda la luz que habían recibido. San Lucas 19:44.